era entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado por seno de 4x partido por seno de x. ¿Cierto? Le puse este por para que veamos rápidamente qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos límites que contengan funciones trigonométricas, tenemos siempre que tratar de llegar a los límites notables, que recordando son el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que eso vale 1, el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que vale 0, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, que eso vale 1/2. ¿Ya? Tenemos que recordar todos esos límites trigonométricos. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos acá, ya tenemos uno listo, que es el 1 menos coseno de x partido en x cuadrado, que nos va a dar 1/2. ¿Ya? Así que esa parte está lista. Así que esto nos va a dar, ya sabemos que esto vale 1, así que solamente tengo que calcular el límite cuando, vale 1/2, perdón, el límite cuando x tiende a 0, le voy a dejar el 1/2 acá afuera que ya lo calculamos, ya, de seno de 4x partido del seno de x. Ya. Y para esto tenemos que recurrir a nuestro límite notable, que es el seno de x partido por x, o lo que esté en el argumento partido en ese mismo argumento, ¿ya? Entonces tengo que multiplicar por varios unos convenientes, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Si yo tengo seno de 4x, yo lo quiero dividir en 4x, para que esto sea 1, ¿ya? Pero como dividí por 4x, también tengo que multiplicar por 4x, ¿ya? Y me queda partido en seno de x. Y este límite funciona para ambos lados, ¿cierto? Seno de x partido por x o x partido por seno de x, todo eso me da 1. Entonces aquí yo tengo esas formas. Tengo esa forma, seno del argumento partido en el argumento, así que esto va a dar 1. Y aquí tengo el x partido en seno de x, que también me va a dar 1. ¿Ya? Entonces, como todos esos límites me dan 1, me queda finalmente 4/2. 2. Y ahí está calculado el límite trigonométrico. ¿Ya? Lo hicimos de otra forma, no como estaba en el libro, ¿sí? Recordando todos estos límites que ya hemos calculado antes. ¿Ya? Así que espero que no haya problema con eso. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con este límite? Ya. Bien, entonces. La prueba está publicada en el campus virtual, va a ser en 2 semanas más. ¿Ya? Esta semana tenemos el taller formativo, la próxima semana va a ser el repaso y la subsiguiente va a ser la prueba. Ya está publicadito en el campus virtual. Ya, ahora vamos a ver todos los teoremas de continuidad, que hay varios que son bien interesantes. ¿Ya? Partimos con este primer teorema. Dice, si f es continuo en un intervalo, el intervalo A como B, entonces f alcanza su valor máximo y su valor mínimo en puntos del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a encontrar algún valor dentro del intervalo tal que para todos los otros valores que estén en el intervalo, la función de ese valor va a ser un mínimo. Y va a existir otro que sea el máximo. ¿Ya? Todos estos teoremas nosotros los vamos a ver gráficamente. Entonces, fíjate acá los ejemplos. Tengo una función que está definida en un intervalo del menos 1 al 2, y es una función continua, ¿cierto? Una función polinómica algebraica continua. Entonces, nosotros podemos encontrar un mínimo y un máximo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo aquí gráficamente. No importa cómo sea mi función, como ya sabemos que es continua en ese intervalo, no va a tener
salto al infinito, también voy a poder encontrar todos los límites dentro de ese intervalo. Así que supongamos que tenemos una función de este estilo. Ya, tenemos aquí el A y el B, y mi función puede ser de cualquier forma. ¿Ya? Supongamos que es algo así. ¿Ya? Y yo me estoy fijando solamente en este intervalo. ¿Ya? Y lo que me dice el teorema es que como es una función continua, en este intervalo yo le voy a poder encontrar un máximo y un mínimo. Y en este caso existen, ¿cierto? No me dice cuáles son. No me dice cómo encontrarlos. Solo me dice que existen. Yo puedo encontrar el mínimo y el máximo. ¿Ya? ¿Qué pasa si la función no es continua? Por ejemplo, aquí, justo en el máximo, puede haber un hoyito. Entonces, si no se cumple esa condición de que sea continua, yo no puedo asegurar que haya un máximo o un mínimo. ¿Ya? Si la función no es continua, pueden ocurrir cosas así, ¿cierto? O el otro tipo de discontinuidad que se vaya al infinito, ¿sí? O otro tipo de discontinuidad que sea por saltos. Una cosa así, ¿cierto? Yo no podría asegurar si es que hay un máximo o un mínimo, ¿ya? Entonces, si la función es continua, yo puedo asegurar que puedo encontrar un máximo y un mínimo. Eso es lo que nos dice el primer teorema, ¿ya? Que parece bien trivial cuando vemos el dibujo, ¿cierto? Es bien trivial que en una función continua yo puedo encontrar el máximo y un mínimo de un intervalo, ¿ya? Ese es el primer teorema. Primer teorema entonces, ¿ya? Hay otros ejemplos, ¿cierto? Esta es continua en su dominio, posee un valor mínimo, pero no posee un valor máximo, ¿ya? Pero como es continua, yo puedo encontrar esos valores, ¿ya? Aquí también, esta función no es continua, x cuadrado y 1 menos x, si calculamos el límite cuando x tiende a 1, vamos a llegar a valores distintos. Entonces dice aquí que no alcanza su valor máximo, ¿sí? Porque no está la condición de que sea una función continua. Repitiendo entonces, una función continua yo puedo encontrar su valor máximo y su valor mínimo. Ya. El siguiente es el teorema de Bolzano. Y este teorema, como tiene nombre, es un teorema bien importante. Fíjate lo que dice. Si f es continua en a, b, y si además f de a, o sea, la función en el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo son de signos distintos, entonces existe por lo menos un punto en ese intervalo tal que la función es cero. ¿Ya? Y esto nos da una herramienta para calcular, para verificar si es que hay soluciones de una ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te dice mostrar que la siguiente función tiene un 0 en 0,1. Nos referimos a un 0, ¿cierto?, cuando cruza el eje X. Y como es una función polinomio, es una función continua. Así que esa condición ya la tenemos. Y el f de 0 es menos 1 y el f de 1 es 2. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe algún punto donde el f de c es 0. Algún punto del intervalo 0,1 donde esa función es 0. ¿Ya? Nuevamente vamos a verlo gráficamente para que lo entendamos bien. Ya. El teorema de Bolzano entonces nos decía, vamos a ponerle aquí, teorema de Bolzano. Es importante que se aprendan los nombres, cosa que cuando se les pregunte sobre esto en alguna evaluación sepa de qué estamos hablando. ¿Ya? Y decía, es una función continua. Entonces yo voy a poder dibujar la función sin levantar el lápiz, ¿cierto? No voy a tener ningún hoyito, no voy a tener ningún salto, ni irme al infinito, ¿ya? Y me dice que si el f de a y el f de b son de signos distintos, entonces en alguna parte va a tener que cruzar el eje X. Que nuevamente, si uno lo ve gráficamente, es algo súper trivial, ¿cierto? Entonces el f de a y el f de b, signos distintos. Signos distintos. Y si ocurre eso, entonces, como yo tengo que graficar mi función sin levantar el lápiz, obviamente yo voy a tener que pasar por el eje X. ¿Ya? Pero el teorema de Bolzano no me dice dónde están.
solamente me asegura que existe, ¿ya? Y en la función pueden ocurrir cosas distintas, ¿cierto? La función podría ser algo así. Algo así. Entonces no me dice cuántas soluciones hay tampoco. Solamente me dice que existe alguna. Y con eso nos basta. ¿Sí? Nos dice que existe solución en este intervalo. Al menos una. ¿Ya? Y como les digo, pueden ocurrir distintas cosas, pero sí o sí va a tener que pasar por el eje X. ¿Ya? Así que eso nos va a servir para encontrar soluciones de ecuaciones que no sabríamos cómo resolverlas. Como por ejemplo, esta ecuación que está aquí. Mostrar que la ecuación tiene una raíz real. Aquí no me está dando un intervalo, pero probablemente yo pueda encontrar alguno que sirva. ¿Sí? Tiene una raíz cúbica, tiene una raíz cuadrada, así que quizás sea un poquito más complicada de resolver, pero solamente tenemos que identificar algún intervalo donde en el límite inferior y en el límite superior nos den signos distintos. ¿Ya? Entonces te define la siguiente función. ¿Ya? Fíjate que dejó todo de un lado. Ya dejó todo de un lado. Pasó restando el 3 partido en x más 1. ¿Ya? Y esta función dice que es continua en el intervalo 1,2. Porque tiene que estar definida, ¿cierto? Y la raíz tiene que ser positiva, así que va del menos 1 al infinito. Y en menos 1 y en 0 yo tengo problemas. Entonces, para evitarnos problemas, escogemos un intervalo donde no tengamos problemas. En este caso, el 1,2. Del 1 al 2. ¿Ya? Del 1 al 2. Ya. Déjame terminar con el ejemplo y lo volvemos a explicar. Ya. Entonces, como me estaban pidiendo encontrar una solución de esta ecuación, tengo que encontrar cuando esto valga 0. ¿Sí? Para que la parte izquierda y la parte derecha de la ecuación original sea igual a 0. Ya. Entonces tengo el intervalo 1,2, que es un intervalo donde yo no tengo problemas. Podría ser cualquier intervalo, pero aquí escogieron el 1,2. Pero la condición es que en el límite inferior y en el límite superior nos den signos distintos. Y aquí da signos distintos. ¿Sí? El f de 1 te da negativo, el f de 2 te da positivo. Así que como es una función continua y son de signos distintos, el teorema de Bolzano te dice que existe un punto donde la función sea 0. O sea, donde se cumpla la ecuación original. ¿Ya? Así que, nuevamente, el teorema de Bolzano tiene ciertas condiciones y de cumplirse esas condiciones ocurre que la función pasa por el eje X. ¿Ya? Lo vimos aquí gráficamente. El teorema de Bolzano te pide dos condiciones. Una, que la función sea continua en el intervalo, o sea, que yo pueda graficar la función sin levantar el lápiz. Y la otra es que las funciones, al evaluarlas en los límites del intervalo, me den signos distintos. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces la función sí o sí tiene que pasar por el eje X. ¿Ya? Sí o sí tiene que pasar por el eje X. Y está usando esa herramienta para encontrarle soluciones a ecuaciones que son difíciles de resolver. Como por ejemplo, el ejemplo 2 que aparece aquí. ¿Ya? Es una función continua del 0 en adelante, no voy a tener problemas, así que entre el 1 y el 2 esta es una función continua y al evaluarlo en los límites del intervalo me dan signos distintos. Por lo tanto, hay un punto donde la función vale 0. ¿Sí? Hay un punto donde la función vale 0. Ya. Así que ese es el teorema de Bolzano. Segundo teorema que vamos a ver hoy día, ¿cierto? El primero era de que podemos encontrar el máximo y el mínimo. Este segundo teorema habla sobre que va a cruzar el eje X mi función si es que es continua y los límites son de signos distintos. Ya, el teorema del valor intermedio me dice, todas las condiciones de estos teoremas tienen que ver con continuidad, ¿cierto? Así que lo primero que tengo que asegurarme es que la función sea continua en un intervalo. ¿Ya? Y me dice, y K es cualquier número entre el f de A y el f de B. ¿Ya? Entonces va a existir un C en el intervalo tal que el f de C sea este K. ¿Ya?
¿Qué quiere decir este teorema? Que si una función es continua en un intervalo, y si el x va variando entre el a y el b, entonces la función va a tomar todos los valores entre el f de a y el f de b. ¿Ya? Y para verificar el teorema, solamente me basta con ver que la función sea continua en el intervalo, y después tendría que resolver la ecuación para algún k que me dé. ¿Ya? Entonces el ejemplo me dice, verifique el teorema del valor intermedio para esta función en el intervalo 1,5 con un k dado. Ya. Entonces f es continua en ese intervalo, ¿cierto? Porque la función raíz va a ser continua en su dominio. ¿Cierto? El 1,5 pertenece al dominio que es del 1 medio del infinito. ¿Ya? Entonces, tengo que verificar ahora cuáles son esas funciones. El f de 1 vale 1 y el f de 5 vale 3. Entonces, el teorema del valor intermedio me dice que la función va a tomar todos los valores entre el 1 y el 3. ¿Ya? Y en este caso el 2 está entre el 1 y el 3. Entonces existe ese c en el intervalo 1,5 tal que la función me va a dar ese k que me pidieron. ¿Ya? Y aquí resuelve la ecuación para saber cuál es ese c. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para que lo veamos aquí gráficamente. Ya, el teorema Bolzano, el segundo teorema que vimos, ¿cierto? Funciones de distintos signos va a tener que pasar por el eje X. ¿Ya? Y el otro teorema, el teorema del valor intermedio, el teorema del valor intermedio me dice que ya, vamos a tener aquí una A y un B. Esto sería el teorema del valor intermedio. Vamos a escribir así. TBI, teorema del valor intermedio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el f de A, y aquí yo tengo el f de B, el teorema me dice que para todos los valores que estén aquí entre medio, yo le voy a poder encontrar un c aquí para que la función de este c me dé el valor de acá. Y tiene sentido, ¿cierto? Si lo vemos gráficamente. No importa cómo sea mi función, como es una función continua, yo voy a tener que graficar sin levantar el lápiz. Podría ser algo así. ¿Ya? Entonces, para cualquier valor de k que yo ponga aquí, pues pongamos por ejemplo aquí. Para cada valor de k yo voy a poder encontrar el c correspondiente. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Si la función es continua en un intervalo, entonces yo voy a poder encontrar un valor de k entre el f de a y el f de b, tal que yo tenga una función de c que me dé ese valor de k. ¿Ya? O sea, la función va a tomar todos los valores entre el f de a y el f de b. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema. ¿Ya? Y el ejemplo, lo vamos a ver gráficamente también. El ejemplo era con la función raíz de 2x menos 1. ¿Ya? Decía que demuestre que se cumple el teorema del valor intermedio en el intervalo 1,5. ¿Ya? 1,5 con k igual a 2. ¿Ya? Entonces, esta función es continua en su dominio. Y el dominio de la función f es donde el argumento sea un número positivo. O sea, del 1 medio al infinito. ¿Ya? Y como están pidiendo del intervalo del 1 al 5, este intervalo pertenece al dominio. Entonces la función es continua en el intervalo. F es continua en 1,5. ¿Ya? Y como es continua en 1,5, ahora tengo que ver cuáles son la función, evaluar los límites del intervalo. F de 1 me va a dar 1 y f de 5 me va a dar 5 por 2, 10, menos 1, 9 y raíz de 9 es 3. ¿Ya? Entonces si lo grafico, voy a tener aquí el 1,
2, 3, 4 y 5. Vamos a tratar de hacerlo lo más en proporción posible. Ya. Me dice que la función está desde el 1 medio en adelante, y en 1 medio me va a dar 0. En 1 me va a dar 1. Y en 5 me va a dar 3. Es una función algo así. ¿Ya? Algo así. Entonces el teorema del valor intermedio con k igual 2 me dice que aquí yo voy a poder encontrar el valor 2, porque está entre el 1 y el 3. Entre el 1 y el 3. ¿Sí? Entonces yo voy a poder encontrar cuál va a ser la preimagen de este 2. ¿Ya? Que al parecer gráficamente podría ser 3 o algo parecido a 3. ¿Ya? No me pide calcularlo, ¿sí? Solamente me pide verificar que exista, ¿sí? Entonces, las condiciones eran que la función sea continua y que el k estuviera entre el f de 1 y el f de 5. Y en este caso está, ¿cierto? El k igual 2 está entre el 1 y el 3. Ahora, si quisiéramos terminar el ejercicio encontrando el c, no tengo problema. ¿Sí? Me decía entonces que con k igual 2, yo voy a poder encontrar su valor de c en el x. Y eso me da, al elevar a 2, me da 4, ¿cierto? 2c menos 1, me da que el c vale 5 medios, 2,5. Entonces, si el k vale 2, el c vale 5 medios. Pero lo importante no es encontrar exactamente el valor de c, sino que asegurarme que exista. Esa es la gracia de la continuidad. ¿Sí? Esa es la gracia de la continuidad. De que yo pueda asegurar que exista. ¿Ya? Excelente. Esos son los teoremas de continuidad, los teoremas importantes. ¿Ya? Primer teorema entonces, que si una función es continua en un intervalo, yo puedo encontrar su valor máximo y su valor mínimo. ¿Ya? Segundo teorema importante, si una función es continua en un intervalo y la función toma signos distintos en los límites del intervalo, sí o sí va a pasar por el eje X. ¿Ya? Y según el tercer teorema que vimos, el tercer teorema importante, el teorema del valor intermedio, que es que si yo tengo una función continua, entonces la función va a tomar todos los valores entre los límites del intervalo. ¿Sí? Esos son los tres teoremas de continuidad que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Entonces acá tienes ejercicios para demostrar que las siguientes funciones o las siguientes ecuaciones tienen por lo menos alguna solución. Ya no te piden encontrar cuáles son, pero sí te piden demostrar que existen. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos de eso, que estos, verificar el teorema de Bolzano es lo que suele complicar. ¿Ya? Así que vamos a hacer ejercicios de ese estilo. Ya, por ejemplo, el 2x igual a 3x. 2x, 2 elevado a x igual a 3x. Nosotros, con las herramientas convencionales que tenemos para resolver ecuaciones, no podemos encontrarle la solución a esto. Está difícil. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer mi función f de x igual a esta ecuación que está aquí. Sería 2 elevado a x menos 3x. ¿Ya? Porque, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar un intervalo donde al evaluar en los límites de ese intervalo me den signos distintos. Al darme signos distintos, esto va a tener que ser igual a 0 en algún momento, en algún punto de este intervalo. Y al ser esto igual a 0, entonces se va a cumplir la igualdad que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces tengo que encontrar un intervalo, cosa que al evaluar me den signos distintos. Vamos a tratar siempre de escoger el 0. ¿Sí? Evaluar por 0 siempre es fácil.
pero lo primero, f es continua. F es continua. ¿Por qué? Porque la exponencial es continua y la lineal también es continua. Y la suma de funciones también es continua. Así que f es continua en todo el dominio, que sería todos los reales. Así que tengo todos los reales para escoger algún intervalo. Así que partamos con el 0. Si el x vale 0, entonces el f de 0 valdría 2 elevado a 0, 1, 1. ¿Sí? Positivo. Entonces ahora tengo que encontrar otro valor que ojalá me dé negativo. Por ejemplo, podría ser el... ¿Qué número me daría 0? El 4, ¿no? Si el x vale 4, el f de 4 sería 2 elevado a 4, 16, menos 3 por 4, 12. Vaya, eso me da positivo. La idea es que fuera negativo. Y esto me va a dar positivo, así que no me sirve. ¿Sí? Esto es bien con ensayo y error, ¿ya? Con el 1 me da negativo. F de 1 sería 2 elevado a 1, 2, menos 3 por 1, 3, y eso me da menos 1, negativo. Entonces, ya tenemos todas las condiciones para el teorema de Bolzano. La función es continua, y encontré este intervalo. Esto me dice que estoy en el intervalo 0,1. ¿Ya? Y en el intervalo 0,1, la función me da signos distintos. ¿Ya? Y al darme signos distintos, en alguna parte entre el 0 y el 1, la función me debe dar 0. Tiene que cruzar el eje X. Ya. Ahí, gracias por ayudarme. Bien. Ya. ¿Cómo sería esto gráficamente? Yo no tengo idea cómo graficar esta función. ¿Ya? Cuando veamos el tema de las derivadas, vamos a tener más herramientas para graficar. ¿Ya? Pero aquí tengo que la función es continua, así que la voy a poder graficar sin levantar el lápiz. Y aquí 1 y 1. Ya. La función en 0 vale 1. Repito, no tengo idea cómo va a ser graficada la función. Pero lo único que me importa es que es continua y que en 0 vale 1 y que en menos 1 vale menos 1. Entonces en alguna parte vamos a llamar a este el punto C. En algún punto C de este intervalo, la función va a valer 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con estas condiciones que acabamos de escribir aquí, hay algún punto C donde esa función es 0. ¿Ya? Y el siguiente paso de la conclusión es que 2 elevado a C menos 3C es igual a 0, y por lo tanto hay algún punto C que me cumpla la igualdad. Entonces tiene una solución, o tiene por lo menos alguna solución. ¿Ya? Tiene por lo menos alguna solución. Así aplicamos nosotros el teorema de Bolzano. ¿Sí? Nos dan una ecuación que no tenemos idea cómo resolverla. Escribimos la función correspondiente, ¿cierto? Igualando todo a 0. Encontramos que la función es continua. Encontramos un intervalo donde nos den signos distintos los límites del intervalo. ¿Ya? Y al darnos signos distintos va a existir algún punto donde la función me dé 0. ¿Ya? Y al darme la función igualada a 0, entonces ese punto va a ser solución de la ecuación. ¿Sí? Y el teorema de Bolzano no me dice que este va a ser el único punto. Solamente me dice que existe, porque la función puede tomar distintos valores ahí. Veámoslo gráficamente. Veámoslo gráficamente. Una ventana. Ya. Aquí está el GeoGebra. Y tenemos que encontrarle la solución a 2 elevado a x igual a 3x. Me quedé pegado un ratito, ¿no? Ya, pero no, vamos a graficar ambas funciones. El 2 elevado a x menos 3x. Aquí está.
Esta es la función 2 elevado a x menos 3x, que era la que le aplicaba el teorema de Bolzano. Entonces, si se fijan, entre el 0 y el 1 va a pasar por aquí, ¿cierto? Que es lo que encontramos con el teorema de Bolzano. Pero fíjense que ese no es el único intervalo, ¿cierto? Podríamos haber encontrado entre el 3 y el 4, y parece que esas son las únicas soluciones que hay, ¿sí? Así que el teorema de Bolzano nos permite encontrar esas soluciones que podrían ser difíciles hacerlas a mano, ¿sí? Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda con los contenidos del día de hoy? Dejo ahora este tiempo para consultas. Profe, ¿Sí? ¿va a subir la clase a YouTube? Porque Sí. mi internet estuvo súper mal y no, la verdad no entendí mucho. Oh, qué fome. Ya. Pero sí, va a estar subida la clase a YouTube. Sí, Ah, ya, todas las clases están en YouTube. ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Vamos bien entonces, chiquillos? ¿Va bien encaminado el tema? Profe, ¿Sí? con respecto al taller, lo que pasa es que al principio mi internet estuvo súper bugueado. Ya. El taller, le voy a compartir pantalla. El taller va a ser este primer taller, el taller formativo, ¿ya? Y va a ser de preparación para la prueba. Así que este taller va a juntar preguntas de pruebas anteriores, de años anteriores, ¿ya? Y tienen toda la semana para resolverlo, ¿ya? Yo les voy a dejar aquí habilitada en el campus virtual la opción de talleres, ¿ya? Y les va a aparecer aquí taller formativo. En ese taller formativo va a estar el PDF con las indicaciones, ¿ya? Y van a tener ahí una opción para que ustedes suban su desarrollo, ¿ya? Así que tienen desde hoy hasta el miércoles 3 de junio para subir ese taller, ¿ya? Yo les recomiendo que lo hagan. Como se fijan acá, no tiene ninguna ponderación, pero yo les recomiendo que lo hagan para que puedan resolver dudas, para que puedan tener el tiempo eh, para resolver una prueba finalmente, ¿sí? Porque como es de preparación, va a ser eso. Ya. Y la prueba 1 va a ser entonces el siguiente, o el próximo jueves, el 11 de junio, va a ser en horario de clases, ¿ya? De 11 a 1. Así que tienen tiempo para prepararse, ojalá encontrar algún lugar donde tengan buen internet y estar esas 2 horitas haciendo la prueba, ¿ya? Profe, Igual la prueba, consulta, ¿dónde va a dejar la clase grabada? aquí están aquí lista de Ah, reproducción, ya. lista de reproducción de las clases grabadas. Aquí están todas las clases, todas las clases que hemos tenido, ¿ya? Les recomiendo que cuando hagan su taller se tomen el tiempo para que vean cuánto se están demorando en hacer los ejercicios, ¿ya? Así se van preparando para la prueba. El próximo jueves vamos a hacer un repaso general de todos los contenidos que hemos hecho, vamos a hacer hartos ejercicios para que se sientan muy preparados para la prueba. Ah, sí. Las dudas que surjan cuando ustedes estén realizando su taller, les recuerdo que los días miércoles tenemos las horas de consultas, ¿ya? La clase de consultas de ayer no fue nadie, ¿ya? Así que les recomiendo que vayan a la hora de consultas. También dejamos esas clases grabadas para subirla a YouTube, ¿ya? Les recomiendo que vayan a las clases de consultas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta de la materia ¿Y administrativa? qué es la clase de consulta? De 10 a 11. Aquí está la clase de consultas, de 10 a 10 y media y de 10 y media a 11, para que no se nos corte el Zoom. Hacemos el corte a la media hora. Les recomiendo que vayan a las clases de consultas. Ya. La prueba, al igual que el taller, se va a subir a campus virtual.
en el momento que corresponda y van a tener ahí todas las instrucciones, todas las indicaciones para resolver la prueba. Tienen que leer las instrucciones, es importante que lean bien las instrucciones. ¿Ya? Así que hoy día en la tarde les voy a subir el taller. Igual yo estoy atento a mi correo en horarios de oficina. ¿Ya? Cualquier consulta que tengan, me escriben un correo, me escriben por campus virtual y voy a tratar de responderles lo más rápido posible. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Acotación? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿Molestia? Ya, excelente. Entonces, ¿estamos listos, chiquillos? Nos vemos el día miércoles en la clase de consultas, o si no, nos vemos el día jueves en la clase de repaso. ¿Ya? Que tengan bonita semana. Les subo el taller durante la tarde. Adiós. Que tengan bonito día. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Adiós. Chau, chau. Chao, profe. Muy bien. Adiós.